podemos de una vez ver cómo les fue con su tarea. ¿Tienes tu archivo que nos lo puedas compartir? Ajá, sí, claro. Ahorita te lo mando por el chat si quieres. Va, que va. Y lo vemos entre todos y vemos qué está pasando. ¿Te salió el resultado o te salió la operación? No. Lo hice un poquito diferente. Como que también quise jugar con el software y pues Ajá. agregué las condicionales sí para la división y también puse como un menú, pero ahorita te lo mando para que lo veas y lo revises. Perfecto. Yo solo tengo duda, más o menos de qué fue la tarea. Como tal, les dejamos un ejercicio sobre aritmética. Estábamos haciendo un archivo en PCIN sobre, dame un segundito, sobre como tal, operaciones básicas. Hasta este momento solamente lo que íbamos a llevar, operaciones básicas, y con eso pues íbamos a ir trabajando. La tarea como tal que se dejó fue acerca sobre la operación numérica de la división. Ayer comentábamos que para programar la división había que tener como tal un propio diseño, más que nada por la cuestión de que la división, cuando tenemos 0, no, nos marca en una calculadora como sintaxis error, si no mal recordamos. Y pues eso sí, nos iba a costar mucho problema. Entonces, lo que se tenía que hacer era realizar como tal un algoritmo propio, pero con ello pues íbamos a verificar, a ver qué datos estaban incluyendo para realizar la división. Y bueno, de eso se trataba como tal la tarea. ¿Ven la Sí, pantalla? Sí, no. Perfecto. sí. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ejecutarlo, Javi. Yo confío en que sí esté. Esto ya está un poquito más complejo. Creo que sí te tomaste tu tiempo para realizarlo paso a paso, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí me vamos a tomó ver. un Ok, ajá. Bueno, Javier aquí lo que hizo fue, como tal, darle el nombre a su algoritmo, aritmética 2. Esto es muy, muy, muy padre, porque digamos que solamente leyendo tal cual como viene, y es lo que les decía, tiene que ser prácticamente específico y tiene que tener una claridad al escribir un algoritmo y un código, porque esto nos lleva como tal a analizar parte por parte y entender qué está pasando. Entonces, si me pueden acompañar, voy a ir leyendo prácticamente, voy a traducir prácticamente de algoritmo al lenguaje natural, que es lo que está haciendo Javi. Y con esto, pues igual, en los siguientes vamos a ir haciendo lo mismo. Si alguien más tiene como tal, su archivo, lo que se dejó de tarea, y si nos los puede compartir, estaría bien. ¿Para qué? Para ir entendiendo cómo estamos haciendo cada uno su diseño lógico. Y esto no es como comparación de, quién lo hizo mejor o así. No, sino se trata más que nada de tratar de entender igual qué es lo que están pensando los demás, porque a esto también se refiere como tal el diseño lógico. Vuelvo a repetir, llega un punto en el que un proyecto a lo mejor nosotros no lo diseñamos desde cero, pero nos toca darle mantenimiento o decir, bueno, y es lo que les decía, ¿no? A lo mejor algún profesor les ha tocado que les da un código y les dice, bueno, básate en esto, cámbiale algunos parámetros y crea tu propio proyecto, ¿no? Y eso como tal, pues es a veces un poco complicado en función a que nosotros a veces no analizamos el código. Vemos muchas líneas y como que el cerebro se bloquea. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar, por ejemplo, en este caso, el algoritmo que hizo como tal Javier. Entonces, si me acompañan, vamos a irlo leyendo prácticamente. Y bueno, dice como tal, vuelvo a repetir, Javi nombró su algoritmo aritmética 2. Después definió como tal 3 variables. Y para los que no estuvieron ayer, las variables como tal son objetos como tal que vamos a ocupar para almacenar algún tipo de dato, algún tipo de valor. Tenemos que definirlas como tal con un tipo de dato, es lo que me estoy revolviendo. Tipo de dato, en este caso lo hizo de forma como entero. Es decir, estas variables que son sum1, sum2 y select son como tal variables que solamente nos van a almacenar números enteros. Después define div como real, es decir, que esta variable llamada div nos va a permitir almacenar cualquier número con una parte decimal, es decir, con punto. Un ejemplo, el valor de pi, 3.1416. Después de esto, le dice al algoritmo, escribe por favor en pantalla, selecciona la operación
la operación 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación y 4 división, que es lo que me aparece en la pantalla que estoy moviendo aquí el mouse, es lo que estamos viendo. Entonces, en este caso, pues vamos a realizar la suma, vamos a ir viendo qué hizo. Y en efecto, al yo colocarle como tal desde teclado el número 1, Javi está haciendo que en su algoritmo, perdone, entonces lo que está haciendo Javi es decir, bueno, después de escribir voy a leer yo una entrada y esa entrada la va a leer en la variable select, que select está entrando como entero. Entonces está recibiendo un dato entero. Se lo estoy dando que es el 1 y ahora me dice, aquí como tal lo que Javi hizo fue entrar en como tal un punto en donde realizó una decisión con base a una comparación. Dice, si select es mayor que 4 y select es menor que 0, entonces aquí lo que Javi está haciendo es prácticamente delimitar como tal la entrada. Nos está indicando que select para que entre a esta opción tiene que ser menor, mejor dicho, sí, tiene que ser menor que 4 y a su vez tiene que ser mayor a 0. Entonces, si yo le hubiera metido, por ejemplo, voy a volverlo a ejecutar. Si yo hubiera metido la opción, por ejemplo, de 5, en automático aquí, escribir me iba a lanzar en pantalla, elige una opción adecuada. Si yo coloco como tal un valor mayor a 4 o menor a 1. ¿Estamos de acuerdo, Javi? Así es, nada más me faltó ahí leer otra vez la selección, pero sí, exactamente esa es la lógica. Nada más me Ok. faltó eso. Entonces, si yo coloco 5, en automático me tiene que lanzar, elige una opción adecuada. Esto, vuelvo a repetir, hay que irlo analizando poco a poco. Y en automático esto truena por lo mismo que acaba de mencionar Javi. No tiene después cómo volver a repetir la opción de realizar otra vez la lectura de una operación. Entonces, solamente sería como un pequeño error, pero es mínimo. ¿Estamos de acuerdo? No pasa nada, lo podemos corregir sin ningún problema. Entonces vamos nuevamente, vamos a la 4, que es la que nos interesa, que es la de la división. Si yo le doy un número, en este aspecto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo le di la opción 4, ¿estamos de acuerdo? Que aquí está. Si select es igual a 4, entonces pido un número. Javi, ¿este número es para denominador o numerador? Sum 1 es para numerador y el otro es denominador. También ahí como que me faltó indicar qué era. Ajá. Vale. Bueno, Ujú. entonces yo voy a colocar 10 y acá voy a colocar 2. Entonces, como tal, es lo que nos está dando aquí el resultado. Estamos en lo correcto, sin embargo, sí sería cuestión más que nada de ser un poco más lógicos, exactamente lo que dice Javi, de especificar más, es lo que decíamos, tienes que especificar un poquito qué es, para qué sirve tu instrucción y qué es lo que va a hacer. Yo lo que les comentaba a veces, usualmente nosotros nos vamos a encontrar con código de esta forma, como lo está haciendo Javi, que viene perfecto, de hecho funcionan en su lógica, funcionan a la hora de realizar operaciones, pero a veces sí nos quedamos, en este caso como lo hicimos al principio, que metimos o queremos hacerlo tronar, de decir, a ver si es cierto que sí sabe, ¿no? Pero queremos hacerlo tronar en función de ver qué es lo que está fallando, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor tenemos un pequeño error por ahí. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Aquí, si nosotros le metíamos 5, en automático tronaba el algoritmo, es decir, nos marcaba un error, finalizaba y ya no continuaba. Esto se puede corregir de forma rápida, es lo que vuelvo a repetir, se puede corregir, pero hasta donde estamos está muy bien. La verdad está muy bien Javi, te felicito. Esto ya me indica que igual has tomado algún curso anterior de programación. Ahora, ¿a qué voy con esto del diseño lógico aplicado como tal a un diseño más que nada de programa? ¿Qué es esto mismo? A veces tenemos unos errores similares. Yo como tal, no les voy a decir que soy perfecto, que a la primera me sale un programa, ¿no? La verdad es que al principio yo también me equivocaba muchísimo. Yo creo que más que ustedes, la verdad, siempre he tenido como que el, el detalle de decir, bueno, me voy a equivocar
las veces que sea necesario, pero con tal de que después vaya haciendo un poco mejor mi trabajo, ¿no? Y bueno, la verdad está muy interesante. Vamos a seguir leyendo más que nada su programa. Entonces aquí, esto lo que está haciendo es más que nada delimitar, ¿no? Lo que le decía, delimitamos la entrada que sea de 1 a 4. Si es de 1 a 4, nos va a dar como tal la entrada a las siguientes, como tal, comparaciones. Que en este caso está siendo como tal una operación como tal, está haciendo aquí una igualdad. Dice, si select es igual a 1, es decir, si yo como tal aquí en pantalla le ingreso el número 1, me va a arrojar como tal este texto. Dame un número, leer sum 1, escribir, dame otro número, leer sum 2, y ahí como tal Javier aquí lo que está haciendo es asignarle a la variable sum 1 el valor que me va a dar la suma de lo que contiene la variable sum 1 más sum 2. En este caso, entonces, si yo le indico como tal dos datos, si yo le doy un número, en este caso es la suma, entonces voy a darle un 15 y le voy a dar un 17. ¿Cuánto nos tiene que dar de resultado? 32. Perfecto. Vamos a ver si nos da ese 32. En efecto, nos da 32. Hasta este punto estamos bien. ¿Por qué razón? Bueno, porque en ningún momento les pedí que se repitiera todo el proceso de solicitar otra vez los números para hacer alguna otra operación. Estamos hasta el momento correctos. ¿Cuánto nos daría la resta? Como tal de 47 menos 15. No es cierto, 17. 30. Ok, correcto. Entonces, hasta este momento, las operaciones de Javi están bien. Vamos nuevamente a probarlo, pero ahora con el de multiplicación. Aquí sí vamos a ver la decisión que tomó para el de multiplicación es cuando select se iguala a 3. Aquí lo podemos ver en la línea 30. Dice que a sum 1 le va a asignar lo que viene el valor de sum 1 por lo que tenemos en la variable de valor sum 2. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces sería 30 por 60. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Alguien que me diga? O igual pido Está apoyo bien. de... Correcto. Entonces, hasta este punto sus operaciones están bien. Hasta este momento podemos ver, Javi, ¿cuántas líneas hiciste como tal? Son 51 líneas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la verdad está muy bien tu algoritmo. Vamos a ir haciendo igual mención de otros. Y No, hasta es este un poquito punto, error en el principio, Iván. En lugar de li es o, para acá, que lance el mensaje. Ajá, exactamente. Ese es el error. Es o y ya. así se Ya lo con eso dejamos. funciona. Ujú. Bueno, vamos a revisar. Ok, entonces si pongo 5, ya tendría que funcionarme. Sí, exactamente, ya te funciona. Incluso ya falta ahí el select, pues, pero digamos que la lógica ahí al principio estaba mal en y era o. Ok, a ver, nuevamente. Vamos a verlo. Opción 5. Elijo una opción adecuada. Ok. ¿Qué nos tenía que lanzar, Javi? Solo tenía el i, no lanzaba nada por lo mismo de que pues tenía que cumplir con las dos condiciones, ¿no? En cambio aquí en este Exactamente. caso pues, el o sirve como para si cumple una de las dos, pues entonces se ejecuta lo siguiente. Exactamente. ¿Los demás sí notaron este error o no lo notaron? Que con nosotros antes, así como está ahorita, si yo le colocaba 5, no nos lanzaba el mensaje. Cuando aquí teníamos como la decisión I. Pero si aquí se la cambiamos a O, en efecto ya nos tiene que lanzar el mensaje. Entonces, esto como tal es parte de ello, es parte de la lógica que en este caso Javi está aplicando. Vuelvo a repetir, esto de las tablas de verdad nos ayudan mucho a identificar. ¿Por qué razón? Porque si aquí nosotros como tal tratamos de entender qué pues, está pasando, es decir, yo aquí como tal, aquí en leer, si yo le doy como entrada 5, entonces aquí me está haciendo una comparación, ¿cierto o no? La comparación aquí, traducido al lenguaje natural, nos estaría diciendo, bueno, select en este caso ya cambiamos
en lugar de la palabra vamos a colocar el número que estamos arrastrando, que en este caso es la entrada 5, dice es mayor a 4. Ajá. Y aquí teníamos un i. Y acá teníamos igual. Ahora select, vamos a traducir esto mismo, dice select, que select tiene el valor de 5, es menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? No sé si lo alcanzamos a ver. Entonces, por tablas de verdad, me indica esto, que como este caso son 2, me tiene que indicar que ambos tienen que ser como tal verdaderos para que entre como tal a nuestra estructura y podamos tener esto en pantalla, que es elige una opción adecuada. Pero aquí como tal se cumple. 5 es mayor que 4, sí. Y 5 es menor que 0, esto ya nos los marca como un falso. Es decir, de esta operación de acá, nosotros tenemos un, se los digo en español, no en inglés, ¿no? True. Esto nos lanza como verdadero, o como tal, si lo quieren ver igual como booleano, a lo mejor nos lanza un 1. Y de este lado lo que vamos a tener es un false. Igual nos puede marcar como un 0. Pero en la tabla de verdad, si recuerdan, aquí está, mire, la conjunción que es el que les decía. Yo como tal, esto lo veo como i y esto como o. Entonces, para que entre como tal, nos indica que ambos lados tienen que ser verdadero. Si ambos lados de la premisa nos da verdadero, entonces por tabla de verdad vamos a entrar a esta decisión o a esta como tal, ¿dónde está? A la decisión que estamos teniendo aquí. Si esto se cumple, entonces entras, pero como uno no se está cumpliendo, no entraba. Entonces, según lo que vimos ayer, les decía la disyunción, yo la veo como un conector O, y así se tiene que ver, ¿no? Entonces, al ver O, podemos decir, mientras exista un verdadero, vas a entrar. Mientras cualquiera de estos dos se cumplan, es decir, aquí se cumplió, pero acá no. Y es lo que tenemos aquí. Aquí A se cumple, pero B no, y nos da un acceso. Siempre y cuando aquí el conector que tengamos entonces sea O. Y es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si le cambiamos el O, entonces ya entra y nos arroja este mensaje. Esto es parte vuelvo a repetir, de la lógica que nosotros estemos incluyendo. Y vuelvo a lo mismo, cuando manejemos este tipo de estructuras, tenemos más que nada de los operadores lógicos, que son mayor que, menor que, igual que. Siempre vamos a tener que entrar a analizar las tablas de verdad. Y no son muy difíciles, les vuelvo a repetir, no son difíciles. Es cuestión de que igual lo analicen, perdón, las analicen, las tablas de verdad. Les voy a repetir, la conjunción es, imagínense que este símbolo es una I. Entonces, si tú ves un texto con I, tienes que decir, siempre y cuando los dos sean verdaderos, va a ser verdadero. Si alguno de los dos son falsos o ves algún falso, lo demás es falso. En la disyunción es distinta, que es cuando ves un O. Vuelvo a repetir, esto lo vemos en teoría de conjuntos. Cuando ves un O, solamente con que cualquiera de las dos se cumpla, es verdadero. Siempre y cuando esté el verdadero en alguno de ellos, sin importar lo que tengas después, es verdadero. Excepto cuando sean falsos ambos, entonces ahí es donde no se cumple. Prácticamente viene siendo esta tal de verdad como tal la que más chance te da, por así decirlo, de aplicar tu lógica cuando necesites que esté dentro, pero también tengas una restricción en cuestión a algún tipo de comparación, como en este caso. Ahora, bueno, vamos a seguir analizándolo. Dice, en la línea 12, dice, si select es igual a 1, aquí estamos haciendo igual la comparación. Dice, si lo que tienes aquí en select, recordemos que select viene con 5. Entonces, aquí como es 5, no es igual a 1. No nos deja entrar a checar todo esto, a que nos lance todo esto. Dice, si select es 2, entonces no nos permite. Select es igual a 3, tampoco nos va a permitir. Y select es igual a 4, tampoco nos va a permitir. Ahora, yo me quiero centrar en el 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa, porque les decía que para la división hay dos variantes. La primera es cuando el divisor es igual a 0 y la segunda es cuando el numerador es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en este punto?
Ahora, si yo coloco entonces un 0 arriba y un 2 abajo, ¿qué resultado me tendría que arrojar? Siendo una calculadora. Sí, dije cero. Vale. Ok, 0. Entonces, aquí estamos correctos. El resultado es 0. Pero, ¿qué pasaría ahí mismo? Si los datos los ponemos al revés, que ahora sea 0 entre 2. Perdón, 2 entre 0. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué es lo que nos arrojaría una calculadora normal si colocamos esos datos? La normal, error, exactamente. Pero esta no. Esta es para otra cosa. ¿Esta qué te va a decir? Va a dar un mensaje, dame un número diferente de cero en el denominador. Exactamente. Ahora, ¿por qué nos lanza esto? Bueno, porque acá Javier, si lo pueden checar aquí desde la 37, se los estoy marcando, dice, si se lee que es igual a 4, es decir, nosotros le dimos desde acá arriba que queríamos hacer la división, le estamos dando un número. En este caso, este es el numerador. Y para sum 2, perdón, es el denominador. Entonces vamos a ver qué pone aquí Javi. Javier dice en su línea 41, bueno, está leyendo sum 2. En este caso, sum 2, vamos a decirle que tiene el 0 y sum 1 estamos indicando que tiene el 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son los datos que estamos ingresando? Damos un número y acá estamos leyéndolo en sum 1 y le estamos dando el 2. Después dice, dame otro número, le estoy agregando el 0 y aquí mismo en sum 2 le estoy haciendo que almacene ese 0. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es, o como tal Javi lo que está haciendo es decir, bueno, si sum 2 es igual a 0, él está haciendo aquí como tal una comparación lógica. Sum 2, aquí está el 0, es igual a 0. Esto se cumple, estamos de acuerdo. Esto nos va a decir true o verdadero. Esto es verdadero porque 0 es igual a 0. Y entonces, al decir que es true, va a entrar a esta secuencia que nos dice escribir, dame un número diferente de 0 en el denominador. Después nos va a pedir volver a darle otro número. Ok, entonces si yo aquí le doy un 2, mejor dicho un 4, 2, ahí como tal tendremos la operación entonces 2 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el número que ahora vamos a sustituir es como tal sum 2, que sum 2 aquí lo tenemos como tal que es el denominador, ¿sí? Entonces, como tal, nos tiene que arrojar el resultado. Dice, el resultado es 0.5. Aquí si vamos viendo, ahora entonces, ya es distinto como tal. Dice, dame un número diferente de 0, ya se lo dimos, aquí le estamos colocando en sum 2, le dimos una entrada de 4, y ahora en su variable división, lo que está almacenando es la, como tal, div está siendo asignada o está almacenando como tal la operación sum 1, que acá arriba tenemos sum 1 con una entrada de 2, entre sum 2, que como tal tenemos aquí el valor que es 4. Entonces, ese 4, al tomarlo como tal, al realizar la división, pues tenemos como tal este resultado, que viene 0.5, ¿no? Que es lo que nos está marcando. Y en automático, lo que está haciendo Javi es decir, bueno, pues ahora escríbeme el resultado de la división. Estamos muy bien. Hasta ahí estamos, algo que no estemos entendiendo del código de Javi. Cualquier duda los escucho. O igual los leo en el chat, me parece. ¿Duda, chicos? Yo. Dime, te escucho. Bueno, por ejemplo, aquí en el código a él le sale dos veces el resultado de 0.5. ¿Cómo se puede hacer para que pues no salga dos ¿El veces doble? eso? Ok. Ujú. Aquí tenemos, el primero que se está imprimiendo es aquí en la línea 46. No sé si le alcanzamos a ver. Sí. Línea 46. Él lo que está diciendo aquí es, si se cumple que sum 2 es igual a 0, entonces va a ser todo esto. Nos va a volver a pedir un denominador. Le vamos a tener que leer nuevamente un denominador, que en este caso lo que hicimos fue darle el número 4. Está haciendo nuevamente, o como tal va a ser apenas la división. Una vez hecha la división, nos está diciendo escribir. El resultado es div.
que es como tal el resultado que se creó acá arriba, ¿sí? En la línea 45. Ajá. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, esto lo que nos está haciendo es escribir como tal en pantalla la primera línea, que es esta que estamos viendo. ¿Sí? Ya te la remarqué, de hecho. Sí. Entonces, la segunda línea se está ejecutando o como tal nos las está mostrando por su siguiente comparación que nos está diciendo aquí. Si sum 2, recordemos que sum 2 ahorita lleva como tal el número 4. Si sum 2 es diferente de 0, que por ende no vamos a obviarlo, por razonamiento y por lógica matemática, 0 no es igual a 4. Aquí nos va a arrojar como tal un true, es decir, estás correcto, 4 es diferente que 0. Y al hacer esto, entra y vuelve a hacer como tal la división. Dice a división, le vuelve a asignar como tal. Es como si estuviera repitiendo dos veces la operación, porque acá arriba la está realizando y acá abajo también. Entonces, si vamos checando sum 1, ¿dónde está aquí sum 1? Aquí está, sum 1, desde que lo leemos, no se le ha cambiado el valor. Queda en 2. Y dice, divide entre sum 2, que sum 2 la volvimos a leer acá, y entonces ya tenemos como tal un 4. Y aquí, por ende, me está arrojando entonces nuevamente 0.5. Al tener esto, al decir que esto es verdadero, me va a hacer esta operación y a su vez me va a escribir esto que tengo acá abajo, que es escribir el resultado es, y nuevamente me arroja lo que tenemos acá. ¿Estamos viendo esto? Sí. Entonces, digamos, aquí quizá el error que cometió aquí Javi fue ese, que aquí lo que estamos haciendo es prácticamente realizar dos veces esta operación y escribir como tal el resultado. Que si tú te das cuenta, digo, es lo mismo lo que está haciendo acá en la línea 45 y 46 y lo está volviendo a hacer en la 49 y 50. Es algo común, vuelvo a repetir, es algo común cuando estamos empezando, porque vuelvo a lo mismo, tenemos una idea muy vaga a lo mejor en este aspecto, pero vamos a ir puliendo esto que ya tienen ustedes como habilidad. Ya tienen la habilidad ahorita de programar, ya a lo mejor tienen la habilidad algunos de entender el código. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pulir. Y al pulir lo que vamos a hacer es empezar a quitar a lo mejor código que no ocupamos o que estamos repitiendo. Pero es poco a poco. ¿Alguna otra duda que tengas? No, entonces ahí como la solución sería quitar perdón, la línea 45 y 46. 45, exactamente, porque ya con esta como tal, ya no lo estamos ocupando. De hecho, si lo quitamos, lo que va a hacer es terminar esto. Como ya es diferente de 0, aquí como les demos nuevamente sum 2, quitamos esto y en automático va a entrar a su segundo comparación lógica. Como tal, lo vamos a hacer, de hecho, lo quitamos, ¿te parece? Y con esto prácticamente se soluciona este error. ¿Y dónde está? Aquí está nuevamente. Entonces aquí tenemos nuevamente, seleccionamos la 4 que es la división, damos un número, en este caso le vamos a decir que sea 2, igual le mandamos 0, dice, si es 0, sí, ok, y dice, dame un número diferente, entonces le voy a dar 4, y ya con eso ya solamente se escribe una vez. Profe, tengo una opción. Sí, Ahí también se podría solucionar con un si no, porque bueno, en este caso, si con la lógica que lo manejé, si no coloco el si no, entonces si no se realiza una operación o una división entre cero, no daría un resultado. Lo que yo hice para corregirlo es poner si no, sum 2 diferente de cero, entonces realiza la operación y escribe el resultado. Porque de otra manera, si no entramos en esa parte de poner una división entre cero, no realizaría el procedimiento. ok, igual podría ser válido. Sí, igual podría ser válido. De hecho, ahorita digamos la idea es nada más introducirlos, a que vayan entendiendo un poquito esta parte del algoritmo, de a lo mejor, les decía ayer, jugar un poquito con los comandos y las estructuras de datos, mejor dicho, estructuras de control, que son las que estamos aquí viendo, y ya después vamos a ir viendo todo este rollo de ir puliendo lo que me estás mencionando en este punto. Ahora, yo les decía que como tal, aquí me gusta PSIN, vuelvo a repetir, por su diagrama que nos genera.
Este diagrama de flujo es como tal el diagrama que se está creando para prácticamente definir qué es lo que está haciendo su código. Entonces, en este caso, si lo ven, pues sí está bastante interesante, bastante largo. Y esto, de hecho, pues nos ayuda más, porque ahorita, digamos, lo que estamos haciendo es, lo que estamos ahorita haciendo es como tal, visualizando desde el algoritmo hacia el diagrama, pero ahora nos va a tocar también ver del diagrama, es decir, ahora decir, ok, este es mi diagrama, vamos a analizar ahora del diagrama hacia el algoritmo, y esa es una parte bien importante y bien interesante porque pues ahora digamos no vamos solamente en un solo sentido, sino ahora vamos de regreso. Es algo muy interesante de esto de la lógica, porque ahora tienes que, y se ve muy borroso. Este de hecho lo podemos exportar como, igual como imagen y la podemos visualizar mejor, pero sí está bastante complejo su algoritmo, está bastante interesante. Todo esto pues vean, simplemente para hacer operaciones aritméticas, pues sí son un buen rollo, la verdad, sí es un buen rollo. Y pues vuelvo a lo mismo. Vamos ahora a analizarlo de forma diferente. Ahora, más adelante lo vamos a ver del diagrama al algoritmo y después del algoritmo al código, que es bien interesante porque esto ya no solamente les abre solamente un solo camino, sino que ahora si se los dan al revés, también lo puedan entender. No sé si han escuchado de la famosa ingeniería inversa. Eso, ese término como tal, pues nos indica que a partir de la funcionalidad de un algo, podemos entender cómo fue diseñado. Y esta es como la idea también, la idea de que también partas desde cómo se crea el algoritmo hasta cómo queda como proyecto y cómo del proyecto vuelves hacia el algoritmo. Es muy interesante, de hecho eso lo hemos visto mucho, pero pues eso nos da para mucho tema también.